A veces estamos asustados. Aquí en Galicia no estamos teniendo mayor problema, pero sí que por el resto de la geografía en donde yo estoy, sí que es cierto que me encuentro con personas que, claro, que llaman preguntando, mira, ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ha sido siempre por una mala praxis y por una mala indicación. Triste eso, ¿eh? Es muy triste, de verdad, sí. Y sobre todo sabiendo que eso... La salud. Ahí está. La salud. ¿En qué se usa el láser lipolítico, Ana? Vamos a poderlo utilizar, Rosa, en donde exista tejido graso, donde haya adiposidad localizada, sobre todo, acompañada o no de la temida celulitis, porque no va implícito. Una persona puede tener celulitis y no tiene por qué tener una adiposidad localizada. O sea, estas sí que son dos puntos que hay que diferenciar porque la gente sí que los entremezcla, ¿no? O sea, una cosa es la celulitis y otra cosa es la adiposidad localizada. Son diferentes. Y con el láser lipolítico sí que podemos trabajar los dos planos, mientras que con otras terapias va más enfocada solo al proceso celulítico o a la adiposidad localizada. Ana, se me ocurre ahora una pregunta que para mí es importante. Tú eres una persona que estás como inspectora y como directora de estos centros, viajas mucho al extranjero a dar charlas, sí. Y esto respecto a todo lo que rodea al centro Cocoa, a los centros Cocoas. Difiere mucho las mujeres americanas, la mujer latina, respecto a aquello que demanda y que le da, o sea, que recibe mejor. ¿Cómo es esto? Bueno, decirte que es cierto que la mujer latina, a diferencia que la española, son mucho más atrevidas, es decir, se lanzan mucho más porque en Latinoamérica, por ejemplo, los controles son diferentes a España, entonces hay un poco más de margen, ¿no? Pero sí que es cierto que la verdad que los resultados son también bastante diferentes, puesto que la morfología no es lo mismo tratar a una mujer mexicana o colombiana como tratamos que tratar a una mujer española o una mujer francesa, ¿no? Porque es verdad que la estructura es totalmente diferente. Pero sí que es cierto que la recepción aquí en España somos un poco más cautos, es decir, bueno, pues tengo un poco de celulitis, pues voy a esperar a ver qué pasa. Mientras que en Latinoamérica es, me ha salido un hoyuelo, voy a trabajarlo, quiero ya. O sea, para ellos es primordial, ¿no? el trabajar con estas técnicas. Y vamos a seguir con el tratamiento del láser lipolítico. ¿Es un tratamiento invasivo, Ana? No, no es nada invasivo. Como te comentaba antes, Rosa, a la hora de la fabricación de los equipos, para nosotros es importante que todas las terapias en estética no sean invasivas, ni dolorosas ni molestas. Entonces, sencillamente se coloca en el tejido y es fantástico porque solo emite luz. O sea, el cliente paciente tiene sus gafitas puestas porque es un láser, sí, no vamos a olvidarlo, y no siente nada. Nada, a veces pues un ligero calentamiento, pero es por el contacto de la placa con el tejido, pero la verdad que no, es muy rápido, muy efectivo y están la verdad que muy contentos. Y la otra contrapartida, y no menos interesante, es doloroso. ¿Puede dolerte en cualquier momento después? ¿Cómo es esto? No, en cuanto al láser lipolítico no. Nada. Sí que es cierto que tenemos otras terapias que sí, que pueden ser molestas, te puede generar pues un cierto, por ejemplo, la cavitación te puede generar gases, la electroestimulación pues vas a tener, realmente puedes llegar a tener agujetas. En cuanto a la criolipólisis, que es la congelación del adipocito, depende qué terapia se emplee. Nosotros no empleamos terapias de succión porque no creemos en ella, en la criolipólisis. De hecho es algo que está dando muchos problemas a día de hoy. Entonces nosotros colocamos placa contra placa, entonces sí que es cierto que pueden notar pues ese frío, evidentemente, pero en cuanto al láser lipolítico no tenemos ningún tipo de molestia, ¿no? ¿Y hay zonas que son intocables respecto a este láser? A ver, es cierto que solamente vamos a trabajar en las zonas donde existe adiposidad. Entonces, el láser en particular podemos llegar a trabajar incluso hasta la papada. Personas que tienen doble mentón vamos a poder trabajarla, pero siempre con la precaución de llevar las lentes correctas a la hora de hacer la praxis. Evidentemente, en otras zonas no vamos a tener problema. Con el láser lipolítico sí que es cierto que con otros equipos como la cavitación hay una manera específica de emplear la técnica. Porque si eso no se hace así, sí que puedes tener algún tipo de problema, algún tipo de lesión en algún órgano visceral.
Y son caros esos tratamientos. Cualquier persona cuando hablamos todo de cirugía, estética y esto, pensamos siempre en grandes cantidades de dinero. ¿Están estos tratamientos, a la altura del alcance de cualquier persona? Sí, precisamente el motivo de intentar buscar estas alternativas a las cirugías se establece por esto, para que todo el público pudiese ser partícipe de las mismas. Entonces, podemos hablar de terapias desde 15 euros hasta terapias de 120 euros. Pero son unas terapias muy livianas, es decir, sí, a día de hoy sí se pueden practicar sin ningún problema, Rosa. ¿Estas terapias son visibles ya a largo plazo o corto plazo? ¿Cómo es esto? Depende de la técnica que vayamos a emplear. El láser lipolítico es visible desde la primera sesión. Siempre digo lo mismo, cuando me hacen esta pregunta es la del millón. Todo va a depender también fisiológicamente de cómo esté la persona que tengo en la camilla. Totalmente. Hay personas que son muy rápidas metabólicamente, que realmente el tratamiento es muy rápido por su condición, y hay otras personas en las cuales yo llevo 3 o 4 sesiones y es ahí cuando empiezo a ver cómo se ha realizado la estimulación. ¿Vale? O sea que va a depender un poco de lo que tengo en la camilla, siempre es muy particular. Lo que es individualmente cada persona. Sí. Radiofrecuencia, ¿otra novedad estética? Sí, la radiofrecuencia es un equipo que lo tenemos en el mercado ya hace unos años. Lo que pasa es que, como todo, Rosa, van siendo los grandes desconocidos hasta que de repente nos implicamos mucho en ese tipo de terapia. Me explico. Por ejemplo, la cavitación fue uno de los primeros que salió al mercado. Te puedo hablar de cavitación de hace como 8 o 9 años. Sin embargo, todavía vengo escuchando que hoy la cavitación es algo novedoso. Entonces, la radiofrecuencia, venimos trabajando también con ella desde hace tiempo. Para nosotros es nuestro pilón también, es decir, siempre tenemos que tener un equipo de radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia lo que nos va a solucionar es la reafirmación, que es quizá lo más complicado junto con la celulitis de recuperar en el plano estético. Entonces sí que es un equipo novedoso, me refiero a la terapia, pero es un equipo que llevamos trabajando con él muchos años también. Eso también os refuerza en concepto de tener una solidez plena profesionalmente respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Algo que llevéis trabajando, pues refuerza profesionalmente lo que tenéis en la mano, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental contar con todas las armas para intentar conseguir lo que el cliente viene a demandarnos, porque hasta la fecha sí que es verdad que nos quedábamos cojitos de alguna cosa. Ay, pues es que no me reafirma como tiene que reafirmar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear? Oye, pues ¿y este equipo? ¿Y si ponemos este equipo en marcha realizando esta técnica, podemos llegar a cabo? Sí. Y este complemento nutricional, a la hora de colocarlo vía tópica, me refiero, vamos a poder llegar con esto todo de manera natural y organizando pues ese equilibrio, salud, estética que buscamos. Eso es lo que nos lleva a cabo, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo. Y salió en la pregunta anterior el tema de la celulitis. La celulitis y la flacidez sigue siendo motivo de preocupación constante de estética. Sí, quizá lo que más. Junto con la terapia antiedad, junto con las arrugas, evidentemente, sigue siendo fundamental. Es lo que más nos demandan, de hecho. En corporal tenemos es la celulitis, la adiposidad localizada y la flacidez. Y en facial trabajamos más el tema, la gente nos pide flacidez, nos pide muchas manchas, nos pide tratamientos despigmentantes, hidrataciones, o sea, sí. Dijéramos que son las terapias más importantes que practicamos. Terapia antiedad, que todo el mundo entramos en esas edades. Yo ya entré hace mucho tiempo, pero es menesterana antes de la meno, cuando empiece ya a empezar los primeros síntomas de que la menopausia está llamando a la puerta. ¿Cómo se debe hacer estas cosas para que sean más efectivas? ¿Tienen un tiempo, digamos, de diagnóstico precoz? Sí. A ver, es interesante, no hay que entrar en una edad muy temprana, porque es verdad que tenemos personas de 20 años que vienen pidiéndonos esto, mira que yo quiero envejecer de una manera, entonces bueno, pues ahí empezamos con unos tratamientos bastante más livianos, unas hidrataciones, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que ya antes de la menopausia, sí que es cierto que ya hay unos factores hormonales que ya tienen una predisposición a.
Entonces, es desde ahí cuando nosotros vamos ya a trabajar ese tejido, vamos a trabajarle pues también la parte pues más nutricional, hay complementación también si es necesario, para que cuando llegue ese momento se envejezca de una manera digna y que no se note el paso de los años. Evidentemente no hacemos milagros, no somos Lourdes. Entonces sí que es cierto que en esto sí que somos muy exhaustivos. Esto es así, hasta aquí puedo llegar y esto es lo que voy a conseguir. Totalmente. Vender humo no llega a nada. No, de verdad que no. ¿Cómo puede perjudicar a la salud la celulitis, Ana? Sí, hay tipos de celulitis que son patológicas, o sea, que llegan a comprometer muchísimo el tejido, de tal manera que aparte de ser un inestetismo, es decir, algo que a la vista pues ocasiona un problema, hay celulitis hospitalarias, es decir, personas que ingresan porque dijéramos que ese campo tóxico, donde está envuelto, enmarañado en ese entramado, se comprometen otras estructuras, ¿no? O sea, es decir, para que una celulitis esté latente, vamos a tener comprometidos varios planos, entre ellos el plano circulatorio, que es muy importante. Totalmente. Entonces dijéramos que es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, no voy a tener a nadie con un proceso celulítico que no tenga mala circulación, y si tengo mala circulación, yo no tengo, dijéramos que esa alimentación de ese intercambio fisiológico de ese adipocito de una manera óptima, ante lo cual todo eso va a generar microtoxicidades. Esas microtoxicidades lo que va a hacer es un círculo vicioso. Yo no puedo salir, dijéramos que eliminar, pero tampoco puedo nutrirme. Entonces ahí es cuando el organismo reconoce como que ese adipocito vive en ese entorno y tiende a crear fibras alrededor del mismo, y es cuando nosotros hablamos de esa celulitis fibrosa, dura, que duele, o sea, es ahí ese proceso, ¿no? Y es el más difícil de tratar, evidentemente. Y algo que nos preocupa también a las mujeres, la pérdida de colágeno. ¿Cómo trata Cocoa esa piel también que debido a falta de hormonas y esa edad, ese momento de menopausia, nos va a ir pasando factura año a año? ¿Cómo medís vosotros esa capacidad de piel efecto de...? Bien, esa capacidad, bueno, tenemos equipos de diagnóstico facial, evidentemente, en donde vamos a ver qué cantidad de ácido hialurónico tenemos y qué cantidades de colágeno podemos establecer, ¿no? Pero sí que es importante, sí que es muy importante, porque nosotros lo que vamos a hacer con la radiofrecuencia, lo que se hace realmente es una estimulación, fraccionar ese pequeño colágeno que tenemos establecido para que se creen fibras nuevas. Sí. Entonces, con la radiofrecuencia es con lo que lo vamos a conseguir. Y Ana, ¿qué es la veneflacia? La veneflacia es todo aquello, son estructuras grasas que se asocian de una manera importante y que además lo vamos a tratar más, eso se trata más en el campo de la medicina estética, ¿no? Entonces, bueno, es algo más de clínica, ¿no? ¿Hay contrapartidas que pueden perjudicar a algún cliente respecto a estos temas? ¿Estos tratamientos son efectivos, duraderos? ¿Cómo es esto, Ana? Bien, todos los tratamientos en estética y en medicina estética van a durar tanto en cuanto el paciente cliente se cuide. Es decir, podemos realizar una liposucción en una clínica hoy, si tú terminas la liposucción, no haces un buen posoperatorio, no te cuidas, no cumples unas normas, de aquí al frente, o sea, año vista, volvemos a tener un problema.